Un gusto para todos estar en esta oportunidad acá. Hoy vamos a hablar sobre la taquimnea transitoria del recién nacido. Me presento, soy Juan Ignacio Escobar, estudiante de la carrera de médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la cual pues estoy ahora actualmente en el quinto año en la rotación de pediatría en el bloque de neonatología como tal. En este caso pues hoy vamos a hablar un tema sumamente importante, que es la taquimnea transitoria del recién nacido. Eh, Algunos dicen que es una afección, lo que es benigna como tal. Tiene varios nombres que les voy a ir mencionando conforme pues, vayamos avanzando en la explicación y exposición. Y a la vez pues espero sea de su agrado y podamos aprender juntos en la formación, aceptando pues correcciones en los comentarios, en todo lo que vayan a ir escribiendo ustedes con el paso del tiempo al ver la exposición. Bueno, vamos a hablar entonces ya de lleno con el tema. Hablamos sobre que es un problema respiratorio leve en el cual pues comienza al nacimiento. Normalmente el bebé puede estar ya inducido en el trabajo del nacimiento como tal. A la hora que nosotros inducimos el trabajo de parto de la madre, pues esta afección normalmente se puede dar a la hora de que pues nuestro bebé o nuestro niño nazca en un parto eutóxico simple o pues por una cesárea programada, en la cual, hablando de que haya tenido la madre un parto por cesárea, en este caso previo, ¿verdad? Entonces también podemos determinar que se le tiene otros nombres especiales, como lo que es el trastorno de pulmones húmedos, o también en este caso el último, que es la mala adaptación pulmonar. En este caso sabemos de que esta afección eh, es una afectación benigna, como lo mencionaba anteriormente, y a la vez eh, puede estar dado tanto en un paciente que nazca a término por parto autóxico simple o por canal vaginal, como por una cesárea previa. Eh, Vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo está dividido en dos grupos. Estos grupos pues son los antecedentes maternos y los antecedentes del recién nacido. Cuando hablamos de los antecedentes maternos, nos referimos que pues nuestro colega ginecólogo nos tenga que dar la opción, en este caso, de darnos parte de la historia clínica de la madre para saber también a lo que nos vamos a enfrentar como parte de la pediatría, y también ya nosotros tener una pequeña idea de qué afección pueda tener nuestro paciente, ¿verdad? Cuando hablamos de estos antecedentes maternos no nos referimos a un asma bronquial, asma reactiva que se pueda dar durante el tiempo de gestación. También la diabetes mellitus, esto puede ser diabetes gestacional, que puede darnos indicio de que cuando nuestro querido pues neonato nazca, nos dé un indicio de una taquimnea transitoria del recién nacido. Lo que es el tabaquismo, las drogas, pues hay una alteración en el centro respiratorio de nuestro neonato como tal, y por ende pues vamos a ver una taquipnea transitoria. Lo que es pues un manejo abundante con líquidos, esto va más asociado a una pues paciente que ha tenido una afectación anterior por X o Y situación, infecciones, fiebre neonatal, por ejemplo, que se maneja con líquidos para poder evitar la deshidratación. Pues vamos a, en este caso, a poder causar también una alteración como tal. Y por último, sedación por tiempo prolongado, paciente en la cual pues pasa a sala de operaciones, se vaya a administrar lo que es la anestesia, tanto ya sea raquidia o por X o Y situación pueda darse un bloqueo de una paciente de una anestesia general, la cual lleve propofol como tal, pues va a haber una alteración en el patrón respiratorio de nuestro paciente. Hablando ya de los antecedentes del recién nacido, pues puede ser un parto precipitado. Cuando hablamos de esto, hablamos de un paciente prematuro como tal. Hablamos del producto macrosómico, que puede hacer una alteración, ya sea en este caso, genética como tal. También podemos hablar del trabajo de parto ausente o prolongado. Cuando hablamos de un trabajo de parto ausente es aquella paciente en el cual ya ha roto membranas, pero no siente dolores para
generar la fuerza y generar la expulsión del bebé como tal. Y también lo que es pues una cesárea que haya sido programada, en la cual pues puede haber una alteración de nuestro patrón respiratorio. Y por último, una asfixia perinatal causada por pues una causa común es traer ya lo que es enrollado a nivel del cuello, parte del cordón umbilical, y pues puede crear una hipoxia, y esta hipoxia genere una asfixia perinatal, y por ende va a haber una taquipnea transitoria como compensación a la hipoxia que se ha generado durante este tiempo, en el cual pues nuestro bebé tuvo lo que es enrollado el cordón umbilical. Bueno, ¿por qué se caracteriza, perdón, cuál es su clínica, cuál es esa parte que nos va a dar a entender que estamos pasando esta afectación como tal? Bueno, encontramos en este caso lo que es una taquipnea, respiraciones aumentadas en el valor normal, ¿verdad? Mayor a 60 por minuto. Se dice que puede llegar hasta tener hasta 100 respiraciones por minuto. Entonces esa es la característica, la taquipnea como tal. Obviamente va a haber una insuficiencia respiratoria, ya que el hecho de que tengamos una respiración prolongada, una respiración aumentada, no quiere decir que se esté ventilando bien, porque esa es la diferencia entre una ventilación y una perfusión, en la cual si hay un paciente bien ventilado, significa que hay aumento del patrón respiratorio, pero si está mal perfundido, quiere decir que no hay buen intercambio gaseoso, entonces en vano la cantidad de respiraciones que se genere, porque no hay buen intercambio para poder aumentar la saturación de oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces es mucho más importante una perfusión adecuada que una ventilación. Obviamente el equilibrio es lo que nosotros buscamos para que nuestro paciente tenga un patrón respiratorio normal. Entonces también van a haber en ocasiones retracciones o quejido expiratorio. Esto es normal a la vez de cuando haya una obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, porque como también el nombre de pulmón húmedo nos da a entender que hay acumulación de líquido, y eso lo vamos a hablar ya en la fisiopatología y más adelante ya se va a entender por qué puede haber estridor, por qué puede haber algunos roncus, por qué puede haber quejido respiratorio en esta patología. Y por último, pues puede haber cianosis a pesar del aumento de la respiración, y eso se los mencionaba, ¿verdad? Ya que el cuerpo necesita compensar esa necesidad de oxígeno, pues la única manera de compensarlo es teniendo buena perfusión, pero en este caso nuestro paciente tiene buena ventilación y mala perfusión como tal, y por ende se va a manifestar con estos síntomas. Vamos a entrar de lleno con un poco de la fisiopatología, ¿verdad? En este caso, pues esta afectación puede tardar de 3 a 7 días, como mencionaba al inicio, y también pues normalmente tarda hasta 6 horas después del parto. Algunos pacientes pueden tener esa taquipnea y después de 6 horas resuelven normal, ya que vamos a entender ahorita la fisiopatología para saber cuál es la causa inicial y por qué se puede resolver de forma fácil, como también porque se puede prolongar, ¿verdad? En este caso, pues la eliminación de líquido pulmonar es sumamente importante, y esto comienza en el trabajo de parto. Se dice que el 45% del líquido amniótico que está dentro de la madre a la hora de nacer se empieza a eliminar cuando empieza el trabajo de parto. Una vez se rompan las membranas, nuestro pues bebé empieza ya a eliminar desde un inicio este líquido amniótico en exceso. También esto va asociado al aumento de catecolaminas. Estas catecolaminas son parte de lo que es que se va secretando de todos los cambios fisiológicos que se va a dar durante el trabajo de parto, y esto pues secreta las catecolaminas que van a inducir lo que es la absorción de este líquido o eliminación del líquido amniótico como tal. También vemos que va a haber un cambio funcional en el epitelio, y esto va a hacer un cambio funcional en el canal de sodio. ¿Por qué es sumamente importante? Porque este canal de sodio crea una capacidad activa de absorción de líquido. Entonces, cuando este canal de sodio es activado, cuando hay estimulación por catecolaminas y cuando empieza durante el trabajo de parto, allí empezamos a ver
ya lo que es la absorción de líquido. Por eso es sumamente importante que cuando empieza el trabajo de parto, nuestro bebé salga lo más pronto posible. Por eso, entre más retardo haya en la expulsión del bebé, mayor posibilidad de una taquipnea transitoria o una asfixia neonatal que se vaya a ir dando por falta de respiración, por falta de oxígeno, porque pues nuestro paciente en este caso tiene una obstrucción, uno tiene la posibilidad de respirar. Por último, continuando con la fisiopatología, bueno, ¿cuál es el resultado final? Que en este caso los alvéolos retienen líquido, el cual se va acumulando poco a poco a nivel del intersticio y es removido por los vasos linfáticos y que pasa al torrente sanguíneo, normalmente al torrente venoso, y pues ya a su vez produce lo que es su eliminación. Entonces, el líquido, recapitulando, el líquido amniótico que se encuentra a nivel pulmonar es absorbido y activado por el canal de sodio. A su vez activa lo que es pues lo que es los vasos linfáticos, absorben este líquido, pasa al torrente venoso y pues a su sucesivo drenaje. ¿Qué pasa cuando se acumula? Bueno, en este caso el líquido se va a acumular, va a producir edema intersticial, va a crear aumento de la distensibilidad pulmonar, aumento de la resistencia vascular y por ende aumento de la presión, pues de la presión pulmonar. Por ende, porque no, como hay líquido, entonces hay volumen y hay algo que no corresponde en este lugar, que pues obviamente son los pulmones, que cuando se da el estímulo del nacimiento o el llanto como tal, tendría que vaciarse, pero acá hay un bloqueo o una alteración de lo que se explicó anteriormente, que es el canal de sodio, o alteración, en este caso, por inmadurez de los vasos linfáticos o pulmones como tal. Por último, cuando estos procesos no se dan, pues nos va a causar una taquipnea, va a crear un colapso parcial alveolar y pues por último un colapso bronquial como parte del proceso de la fisiopatología de esta afección. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico está en base a la clínica. Normalmente las características distintivas de esta patología como tal es la taquipnea, como su nombre lo dice, taquipnea transitoria del recién nacido. Es transitoria porque algunas veces puede resolver de manera rápida, como por ejemplo hay procesos que se resuelven entre 24 a 72 horas, hablamos de un día a 3 días. Normalmente esto se va a dar, simplemente hay que tener la vigilancia, tener pues oximetría, tenerlo pues en una cama radiante de calor y tener todos los cuidados que se necesiten neonatales para poder tener la vigilancia respectiva y a su vez pues ya sea fácilmente observar cómo va progresando el proceso respiratorio, ¿verdad? Cuando este problema se aumenta o no resuelve, ya podemos hablar de una afectación mayor, cuando creando un síndrome de dificultad respiratoria como tal, podemos crear un patrón de hipoaireación reticular granular con broncogramas aéreos, que estos broncogramas se van a observar en una radiografía como tal, que es la que tenemos pues más adelante para ver cómo se observa una taquipnea transitoria en el recién nacido, y hablando de la clínica. Algo que es sumamente importante y pues es fácil de recordar y a su vez quería mencionar, es de que pues no va a haber algún otro problema asociado a la taquipnea. Como tal no vamos a encontrar tos, no vamos a encontrar lo que es alguna alteración hablando de los movimientos pulmonares, no vamos a ver un problema como tal asociado a un patrón de parada pulmonar como tal. Ahí van a haber momentos donde encontramos la radiografía como tal con un aspecto normal y vamos a tener una taquipnea. Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué es esto? No es una neumonía, no vamos a ver los diagnósticos más adelante diferenciales. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar, verdad? Y eso es lo que les voy a mencionar en las siguientes diapositivas.
¿Qué vamos a encontrar en la exploración a la hora de la auscultación? Pues van a haber unos pulmones que van a estar limpios, algunas veces sin estertores ni roncus. En el 70% de las veces, según la literatura, menciona que pues van a haber unos pulmones completamente limpios. El paciente va a estar taquimnéico, va a estar aumentando su patrón respiratorio, pero sin ninguna alteración como roncus, sibilancias, que van a ser característicos de una neumonía neonatal, por ejemplo, o de un síndrome de aspiración meconial como tal, en el cual pues eso es parte importante, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer también para poder pues asegurarnos de que nuestro paciente o nuestro bebé esté bien? Una gasometría arterial que nos pueda determinar el pH sanguíneo para ver si tenemos hipoxemia o no, el exceso de base que se vaya a encontrar, que esto va a determinar si puede haber alcalosis respiratoria, que lo más seguro por un aumento en el patrón respiratorio, o pues ya si no está bien perfundido como tal, una acidosis respiratoria, ¿verdad? También pues se puede hacer una hematología, que es parte creo que del gold standard a la hora de ver un neonato con alguna afectación, para observar y saber qué tipo de afectación puede ser, porque también como esta afectación nos da indicio a otro tipo de patologías más comunes, como lo mencioné anteriormente, ya sea neumonía o sepsis neonatal, o pues alguna alteración de la vía aérea como tal, ¿verdad? Vamos a hacer una radiografía de rayos, que era lo que es parte clave que mencionaba anteriormente, de que vamos a encontrar una radiografía limpia, vamos a encontrar algún patrón respiratorio sin broncograma aéreo, sin infiltrados como tal, ¿verdad? Y normalmente miramos una trama vascular pulmonar claramente limpia, visible, y vamos a encontrar cada espacio intercostal, como pues podemos observar acá. En este caso encontramos que acá está lo que es la parrilla costal como tal, lo que mencionaba anteriormente. No encontramos un patrón como broncograma. Bueno, acá se encuentra un poco en esta radiografía, quizá va asociado a la forma que se haya tomado, ¿verdad? Pero si nos vamos a esta imagen, observamos una asociación limpia completamente, en la cual no hay ningún broncograma, no encontramos ninguna parte de opacidad pulmonar, no encontramos ninguna alteración cardíaca como tal, ¿verdad? Y por eso es parte característica de saber y poder tener una radiografía de tórax, para descartar otras patologías que sí están asociadas a alteración de la misma, ¿verdad? Bueno, continuando en este caso, vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Creo que es sumamente importante por el simple hecho de que muchas patologías de afectación pulmonar también nos dan taquipnea por compensación a la falta de oxígeno que vayamos a tener en nuestro paciente. En este caso, uno de los mecanismos diferenciales es la neumonía. Creo que es la más importante, la que puede darse en la mayoría de los casos en una alteración respiratoria. Segundo, continuando, es la sepsis como tal. La sepsis es parte importante, ya que una neumonía nos puede llevar a una sepsis, y esta sepsis a un shock séptico, y así sucesivamente. También el síndrome de dificultad respiratoria es parte del diagnóstico diferencial, ya que para compensar, como lo mencionaba anteriormente, la falta de oxígeno, nos puede dar una taquipnea. Cardiopatías congénitas, normalmente las que más se asocian a una alteración respiratoria son las cianógenas. Vamos a encontrar pues cianosis de tipo central, coloración azul en los labios, en el paladar, en este caso en la boca como tal, en el cielo de la boca, como mencionamos en término vago. Hipertensión pulmonar nos puede dar también una taquipnea, y una hemorragia pulmonar, pues porque hay acumulación de líquido, que en este caso ya es sangre, pues no se absorbe de manera tan fácil como un líquido amniótico, y nos puede dar también una alteración, hablando ya de taquipneica. Ya casi para ir finalizando, pues hablando de los algoritmos, ¿verdad? En un recién nacido que persiste con dificultad respiratoria dentro de las 3 primeras horas de vida,
¿Qué vamos a ver? Bueno, podemos encontrar primero haciendo nuestra historia clínica, que es parte esencial, y ya saber los antecedentes obstétricos, que es lo que mencionaba a un inicio, ¿verdad? Preguntarle a nuestro colega con qué nos vamos a encontrar, con qué nos vamos a enfrentar, para saber el tipo de afectación y saber si es una causa materna o una causa, pues ya sea neonatal. La exploración física, que eso va a estar asociado ya cuando nuestro paciente haya nacido. Pues si hay antecedentes obstétricos, puede ser una madre con diabetes mellitus, como lo mencionaba, una madre con asma, una madre adicta, ya sea tabaquismo, alcohol, que puede también darnos una alteración en el patrón respiratorio. Un paciente, ya hablando de las alteraciones como resumen, ¿verdad? De las alteraciones pediátricas, un parto pretérmino, un nacimiento por cesárea, que puede ser por una cesárea previa. A la hora de la exploración física, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues como en resumen mencionabas que una respiración mayor a 60 respiraciones por minuto, puede llegar hasta 100, imagínense 100 respiraciones por minuto. Dificultad respiratoria en cualquier grado, pues en este caso utilizando la escala de Silverman, que vamos a mencionar más adelante. Cianosis en casos graves, como por falta de la buena perfusión que mencionaba, ¿verdad? Campos pulmonares sin estertores, que esto va a ser característico porque no hay una alteración pulmonar, no hay una alteración como en este caso de la vía aérea, sino que es una falta del drenaje del líquido amniótico con el cual nacemos, que no se ha dado de manera adecuada, ¿verdad? ¿Qué estudios de laboratorio realizamos? Pues obviamente una gasometría que mencionaba anteriormente para saber la cantidad de potencial hidrógeno que hay dentro de nuestra sangre por falta de intercambio gaseoso como tal. También hacemos nuestra radiografía de tórax, que es parte del gold estándar para determinar si es una taquipnea transitoria o alguna otra patología, como lo mencioné. Una biométrica hemática normal, que pues en este caso, en nuestra mayoría de nuestros países, acá en Centroamérica no la encontramos, y ya en base a eso tomamos lo que es la decisión del diagnóstico, ¿verdad? Si todo bien en la gasometría, hablando de que no hay mucha alteración como tal, en la radiografía de tórax no nos muestra ninguna alteración morfológica, pues ya hablamos de una taquipnea transitoria del recién nacido. Bueno, acá hablamos del algoritmo del tratamiento como tal. Pues mencionaba anteriormente que una parte es el ambiente térmico, que es crucial mantener la temperatura de nuestro bebé. También el tipo de alimentación de acuerdo a la condición clínica. El gold standard, creo que de todo el tiempo y de toda la vida para un neonato va a ser la lactancia materna. Y pues mantener los niveles de oxígeno de saturación entre 88 a 95%, sabiendo que si hay aumento de hay algunas afectaciones como retinopatía causada por aumento de oxígeno, ¿verdad? Y disminución de pues daño neuronal por mala ventilación. También hablamos una frecuencia respiratoria entre 60 a 80 respiraciones por minuto, que va a ser normal en la taquipnea transitoria, e ir disminuyendo poco a poco hasta llegar a lo normal, ¿verdad? En este caso, todo esto va a ir asociado a la evaluación que tomemos, y el tratamiento en sí va a ir más asociado a la clínica que nos vaya presentando nuestro paciente. Como va a ir resolviendo poco a poco y lo que nos vaya presentando, nosotros tomamos conducta ante las situaciones. Y por último, pues muchísimas gracias a los que vieron el video. Espero les pueda servir algo y desde ya, muchísimas gracias.